bienvenidos a esta grabación del día de hoy. Es un gusto poder saber que están conectados y que podamos seguir en sintonía. Es importante aquellos que están lejos, aquellos que están en sus casas y no pueden reunirse aquí en la iglesia, o también por los cupos. Uno no sabe la situación que esté pasando, pero nos bendice y también queremos bendecir en este día a su vida, a su hogar, mediante la alabanza, mediante un corazón dispuesto. Amén. Quiero partir orando. Vamos a orar. Cierre donde está, en su casa, donde lo está escuchando, cierra sus ojos. Te damos gracias, Padre, porque estás tú, Señor, primero, Señor, en nuestros corazones, y queremos que seas tú siendo el centro, porque sabemos que sin ti, Padre, nada podemos hacer. Sabemos que si tú, Señor, no estás en nuestra vida, si tú no eres el sentir, Padre, perdemos el norte, Dios. No sabemos a dónde podemos llegar, Padre. Eres tú, Señor. Y queremos que en nuestra alabanza, Señor, pueda salir sea mediante un corazón agradecido, Dios. Gracias, Padre. Eres bienvenido, Espíritu Santo, a nuestros corazones, Dios. Padre, toca, Señor, suple toda necesidad, llévate, Señor, todo afán, toda preocupación, Señor, y llena todo vacío, Dios. Gracias, papá. Te queremos dar toda adoración con el mejor corazón, con gozo, con alegría, sabiendo, Dios, que tú nos has ayudado durante esta semana, nos vas a ayudar durante la próxima semana, y gracias, papito. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amén. Quiero partir leyendo un texto bíblico que se encuentra en 1 Pedro 5 del 7, solamente el 7. Dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Quiero que podamos partir este culto con este versículo, poniendo todas nuestras preocupaciones, todas nuestras ansiedades en las manos del Señor, poder darle el control que Él necesita que esté en nuestra vida, darle la prioridad a Él, porque Él tiene la sabiduría, tiene el poder para mover todas las piezas necesarias, todo lo que estemos pasando, enfermedad, angustia, preocupación, todo, Él lo tiene en su control. Amén. Porque Él cuida de nosotros. Gracias, papito, porque tú cuidas de nosotros. Amén. Vamos a comenzar adorándole. Amén. Llévanos mucho más profundo.
llegaras a nuestra vida, Padre, si no llegaras, Padre, a darnos refresco, a renovar estas aguas, Padre, que tienen que saltar para vida eterna, Dios, no seríamos de bendición, Padre, pero necesitamos, Padre, que nos renueves, que nos des tu toque, Padre, que podamos sentir, Dios, ese río, Padre, que pueda limpiarnos, purificarnos. Dice, sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Repitamos eso, sáname y límpiame. Y dice, sáname y límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Quiero amarte como tú me amas. Necesitamos ser sanados y limpios. Muéstranos tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Adora al Señor. Quiero estar por la eternidad. Queremos estar contigo, Padre. Ay, Dios, en la eternidad. Límpiame. Con mis ojos tus obras quiero ver. Queremos ver, Dios, tus obras, tu voluntad, Padre. Me amas. Muéstrame tu corazón, todo lo que soy por tu reino, Dios. Contigo quiero estar por la eternidad. Te necesitamos, Dios, imperiosamente en nuestras vidas. Te necesitamos, Espíritu Santo. Aquello que estaba muerto, aquello que estaba apagado, Padre. Sácalo, Dios. Sácalo, Dios. Saca aquello que está molestando, Dios, nuestros corazones. Límpianos, Señor. Mi Padre dice con la escofina, Padre. Limpia aquello que está mal, Dios, en nuestros corazones, Señor. Que podamos ser de bendición, Señor. Porque necesitamos hacer tu voluntad, Padre, por sobre todas las cosas, Padre. Contigo quiero estar por la eternidad. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Hola mis hermanos, gusto en saludarles una semana más. Esperamos en el Señor que haya sido una semana en victoria. Los tiempos avanzan rápidamente, es una muy buena señal, aún en medio de las circunstancias en las cuales podemos estar viviendo, es una muy buena señal porque cada día que pasa representa que el Señor se aproxima en su venida. Y eso, sin duda, es un motivo de gozo, de gratitud, que debemos transmitir, que usted debe transmitir, que yo debo transmitir. No sé
en qué circunstancia esté viviendo usted, en las que estoy viviendo yo. Pero lo más importante es que Cristo está en nosotros, mora en nosotros. Su Santo Espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en cada uno de nosotros. Y eso es suficiente y único. Así que por eso le digo que espero haya tenido una semana muy linda como la que va a venir. Sabemos que estamos de paso en esta tierra. Por tanto, nuestro énfasis es prepararnos, estar apercibidos, estar a cuentas con el Señor, porque un día sonará la trompeta, ¿verdad? No nos daremos cuenta, nadie nos va a avisar, nadie. Solamente será un abrir y cerrar de ojos y su amada iglesia será llevada a los cielos. Así que es importante que usted y yo estemos preparados para eso. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿verdad? Así que nos alegramos nuevamente de estar compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Así que acomódese, prepárese, porque sin duda que Dios va a hablar nuevamente a nuestras vidas como siempre lo ha hecho, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, que tal vez ya lo hemos leído en otras oportunidades, pero sin duda Dios querrá hablarnos algo más sobre y a través de su palabra, ¿verdad? Está en el capítulo 1 del verso 29 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Señor. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿verdad? Nótese. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verso 30 indica: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, dice Juan, y he dado testimonio, y hoy día damos testimonio de que este es el Hijo de Dios, Jesucristo. Amén. Oramos al Señor. Dios y buen Padre celestial, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, quien es de eternidad a eternidad, en quien hay esperanza, en quien hay vida eterna, en quien hay toda la plenitud de la deidad en la persona de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor. Sea invocado el nombre de Dios desde estas latitudes, en nuestra comuna, desde nuestra provincia, desde nuestra región, desde nuestra nación, al trono de Dios, a través de su Santo Espíritu, Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel. Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. En este día, Dios del cielo, a usted le ha placido, Señor, en su agenda celestial, ministrarnos a través de su hermosa y poderosa palabra. Sea su Santo Espíritu tocando el corazón nuestro, el corazón de cada uno de los oyentes, mi Señor, que en este día se dan cita, mi Señor, para ser ministrado a través de tu palabra por tu Santo Espíritu. Llena, Señor, llena los vacíos, saca, Señor, todo estorbo en el nombre de Jesucristo. Sean reprendidas las obras de las tinieblas. Atamos al hombre fuerte en el nombre de Jesucristo, y sea establecido tu reino en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra comuna, en nuestra provincia, en nuestra región, en nuestra nación. Padre, tu reino se establezca con poder y gloria. Gracias te damos, Dios del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Preciosa palabra, ¿verdad? Estaba por suceder el mayor evento en la historia de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Generaciones, cientos de generaciones, siglos pasaban y el hombre
esperaba su redención. El hombre sujeto a la ley, el hombre esforzándose en cumplir la ley del antiguo pacto, ¿verdad? Ese pacto que hizo con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, Josué, con todos los patriarcas esperanzados. Más de 400 años de silencio. Todas las profecías indicaban a este rey, al ungido, al Mesías, al Cristo. A través de Dios haría un nuevo pacto con el hombre. Y Juan tiene esa misión. Juan tiene no esa visión porque lo ve, sus ojos lo ven. Y él anuncia: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero del nuevo pacto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ya el pecado no iba a estar más oculto, ya la muerte no se iba a entronar en la vida del hombre, ya el pecado la muerte iba a ser vencida en la persona de Jesucristo. Tanto tiempo pasó, tanto tiempo ha pasado, pero a Dios no le importó el tiempo. Lo que le importa a Dios es el cumplimiento de su palabra. Por eso tenemos que estar atentos, por eso que tenemos que estar apercibidos, por eso que tenemos que estar a cuenta, porque a Dios no le importa. Él no tiene problema con el tiempo. El tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Recuerde que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Para nosotros 1 minuto, 1 hora, un día, 1 semana, 1 mes, 1 año. Es tanto tiempo cuando estamos apurados, pero cuando estamos gozosos, alegres, que pase lento, que no corra el reloj. Pero el tiempo de Dios ha de cumplirse. Y en este instante, en este pasaje, en el Evangelio de Juan, le he revelado a Juan el Bautista que llegó el tiempo del nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Lo que muchos habían esperado se iba a cumplir, ¿verdad? De eso queremos hablar, de este nuevo pacto en la persona de su amado Hijo Jesucristo. ¿Qué es un pacto? Usted habrá hecho algún pacto alguna vez. El pacto es un convenio, dice el español. Es un convenio o es un tratado solemne, escrito y condicional entre 2 o más partes, en que se establece una obediencia a cumplir uno o varios acápites establecidos en un contrato formal y en que ambas partes se comprometen a ejecutar ciertas acciones y a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. ¿Entendió bien, verdad? Las partes, ambas partes que son partícipes de este pacto, ¿verdad?, se comprometen a ejecutar ciertas acciones. Y juntamente con a ejecutar ciertas acciones, a recibir retribuciones de la otra parte por su cumplimiento. Dios estableció pactos con el hombre desde que se inició, desde que creó a Adán y Eva. Inició un pacto con ellos, inició un pacto con Abraham, como decíamos, un pacto con Isaac, Jacob, con todos los patriarcas, ¿verdad? Entonces está vigente. En Génesis, si usted vamos al Génesis, en el 6:18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás, le dice, en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Estaba haciendo Dios un pacto con Noé, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y Dios le plació traer un diluvio y le instrucciona a Noé construir un arca para él, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos. Ese era el pacto que los iba a librar de la muerte. Solamente Noé tuvo que creerle a Dios. Como decíamos, una de las partes tuvo que cumplir ciertas acciones. ¿Cuál fue la acción que debió cumplir Noé? Construir un arca. ¿Cuántos se rieron? ¿Cuántos se rieron de que Noé estuviera construyendo un arca? ¿Cuántos años, cuánto tiempo pasó para que el arca definitivamente estuviera construida? ¿Cuánto sol, cuánta temperatura, ninguna nube, ninguna gota de agua? En lo más absurdo, pero lo más importante, una de las partes, uno de los contrayentes del pacto era el Creador, Dios Padre, Jehová de los ejércitos. Qué trascendencia, qué importante nosotros con quien hacemos un pacto. Por lo tanto, ese era el pacto.
Después dice en el Génesis 9, del 2 al 17, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, la cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, dice el Señor, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Pacto perpetuo. Pacto perpetuo, el único diluvio que destruyó a la humanidad y que solo en el plan de Dios salvó a Noé con su esposa, con sus hijos y sus nueras y todos los animales que estaban en el arca. Y él estableció un pacto, ¿verdad? Ese era el pacto de Dios con Noé. El pacto que Dios hace con Abraham. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham. Recuerden, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón, será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que me será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira sobre los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conocé que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso a cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre todos los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, más a la caída del sol sobrecogió en sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación en la cual sirváis juzgaré yo, y después de esto saldrán con ti con gran riqueza. La gran promesa que hace Dios a Abraham, el cumplimiento de la palabra. Él ya era anciano, él no tenía hijos, él solamente en su casa había un mayordomo, pero aún así Dios le dijo: este no va a ser parte de tu heredad, él no te va a heredar, sino que yo te daré un hijo. Dios hace un pacto con Abraham, ¿verdad? Es hermoso cuando Dios hace un pacto con nosotros. Ya está, todos los pactos están hechos, ya no hay más pactos que hacer. No hay más pactos, ya usted no haga más pactos con Dios, solamente cumplamos la palabra de Dios. Solamente aquí están todos los pactos, todo está aquí. Solamente nosotros tenemos que cumplirla. Dios estableció un antiguo pacto con Israel y estableció un nuevo pacto en la persona de su amado Hijo Jesucristo. Solamente nosotros tenemos que cumplirla. Dios hablando a nuestras vidas, como dice el autor de Hebreo, por medio del Hijo, ¿verdad? Así que es importante. Ese es el pacto de Dios con Israel. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en ninguna nación, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al ateo, al fereceo, al jebeo y al jebuseo. Guardaré de hacer alianza con
Guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra de donde has de entrar, para que no sean tropecero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de sus dioses de ella. No te harás dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según se te ha mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimiste, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en el arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de la semana, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha de la salida del año. Porque yo arrojaré, dice, a las naciones de tu presencia, y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para prepararte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Bendito es el nombre del Señor. Escribe, le dice Jehová a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Dios haciendo un pacto con Israel. Dios prometiéndole la destrucción de todos los pueblos enemigos de Israel. Pero la condición era, en este pacto que definíamos al principio, no harás esto otro, porque si haces esto, tus hijos irán en pos de sus hijas detrás de esos dioses ajenos y fornicarán con sus dioses. El pacto que hace con Dios, el pacto que fue violado aún por Israel. El pacto de Dios con el pueblo, con su pueblo, con Israel. Y aparece el nuevo pacto, el pacto que Dios... He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se plació en la persona de su amado Hijo Jesucristo hacer un nuevo pacto. Se estaba cumpliendo la larga espera de siglos en los que el pueblo de Israel anhelaba la llegada del Mesías, del Cristo, quien no ocultaría más el pecado, sino que acabaría con él. Él vino a acabar con el pecado. Jesucristo venía. Todo lo que Israel esperaba en la persona de Jesucristo. Ya no había más pecado oculto. Él iba a destruir el pecado. Y usted lo puede ver ahí en Colosenses, en el capítulo 2, en los versos 3 al 15. Y a vosotros, dice, a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Bendito Dios del cielo, que vino a desenmascarar a este que tenía la potestad sobre la muerte. Nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, y aún en la incircuncisión de nuestra carne, pero nos da vidamente juntamente con Él, y nos perdona todos nuestros pecados. El pacto que el pecado no quedaría oculto, que no se iba a enseñorear más en la historia de la humanidad. Él anuló el acta de los decretos que había contra usted, que había contra nosotros, contra nuestra descendencia, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, que esta era contraria. ¿Qué hizo? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y despojó a todo este imperio enemigo del reino de los cielos. Despojó a los principados, a las potestades, y viene y los exhibe públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un precio grande para poder dar cumplimiento a esto. Lo que decíamos, una de las partes tiene que cumplir para poder llegar a un acuerdo en este pacto. Él tenía que exhibir públicamente este acta
este acta que estaba sobre nosotros, pero tuvo que ser a través y públicamente en la muerte en la cruz. He ahí, Israel esperaba, sin duda, esperaba la llegada del ungido de Dios, el gran sacerdote, el gran profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que le pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Estamos frente al Creador, al que envía a su Hijo a morir por nuestros pecados y establece un pacto, pero el pacto está condicionado. Dice él que él va a hablar, que este profeta en la persona de Jesucristo hablará en su boca, y él hablará. Jesucristo habló y ha hablado todo lo que el Padre ha mandado. Jesucristo habla a través de su palabra es la palabra de Dios. Mas cualquiera, dice, que no oyere lo que él hablara en su nombre, Dios pedirá cuentas. Hermanos, Dios un día pedirá cuenta. Por eso el autor de Hebreo dice: a nuestros padres habló por medio de los profetas, pero hoy habla por medio de Jesucristo, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Este era el gran rey que ocuparía el trono de David, Jesús. Su persona, su ministerio, su sacrificio, su resurrección y ascensión a los cielos para sentarse a la diestra del Dios Padre significaría la restauración de todas las cosas en Él. Él venía a poner orden, Él venía a restablecer, Él venía a tomar lo que se había perdido. Él venía a restablecer el reino de Dios. Lo que Dios tenía planeado para la humanidad desde la eternidad se cumpliría en la persona de su amado Hijo Jesús, el Cristo. El nuevo pacto hizo innecesario haría innecesario, el antiguo pacto, porque en Jesús Cristo estaba el cumplimiento de todo. Cuando uno va al libro de Hebreo, en el capítulo 8, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Este sumo sacerdote tenía algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, dice el autor de Hebreo, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido en mejores promesas. Porque ahora tanto mejor, dice, ministerio es el suyo, es el ministerio de Jesucristo, ciertamente, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar a un segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto.
no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pero ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pues en aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. El nuevo pacto en la persona de Jesucristo. Un mejor pacto, un pacto renovado, un pacto propicio, un pacto que era necesario. Dice el capítulo 9, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelebro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incenciario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar en detalles. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, dice la palabra del Señor, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero ya estando Cristo, dice en su palabra, pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Cuánto más la sangre preciosa de este cordero que vio Juan. Cuánto más la sangre preciosa, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Esta sangre limpió los pecados, vuestras conciencias, nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesucristo es el mediador de este nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Escuche bien. Así que por este mediador de un nuevo pacto, nosotros hemos recibido la promesa de la herencia eterna.
Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válida entre tanto que el testador vive. Debía morir el testador, debía morir el Jesucristo, debería morir el Mesías, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata, hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, y diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Debía presentarse ante Dios por nosotros, pero debía morir en esa cruz. El mediador para ir al trono de Dios, para decir consumado, debía ir a la cruz. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora dice la palabra de Dios: en la consumación de estos siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que ya es que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ahora bien, este nuevo pacto se sellaría con la sangre del Cordero, ¿verdad? Así lo repetimos, como decía en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue necesario que fue el derramamiento de la sangre de este Cordero para que nosotros hubiésemos tenido remisión. Jesús es el postrer Adán, espíritu vivificante. Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer Adán, hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente, restaurador de un pueblo bajo la maldición del Edén. El que se hizo maldición para romper la maldición que pesaba sobre nosotros, el que nos dio vida nueva vida, el que nos ha proporcionado la oportunidad de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Así dice Juan 3:3, respondiéndole Jesús a Nicodemo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nos dio esa oportunidad de nacer de nuevo. Usted y yo hemos nacido de nuevo para ver el reino de Dios. Jesús es la simiente de la mujer que profetizó al enemigo. En Génesis 3:15 le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Jesús fue el sacrificio perfecto, hecho una vez para siempre. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermano, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo sobre la casa de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón
sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, ha trascendido en la historia del hombre, este sacrificio, este derramamiento de sangre, este nuevo pacto, porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acérquese con corazón limpio, acerquémonos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones. Su corazón, mi corazón tiene que estar purificado de toda mala conciencia. El nuevo pacto, Jesucristo, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, dice el Señor en su palabra, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es nuestra paz. El autor de Efesios, en el capítulo 2, verso 14, dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nada nos divide, abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre nacido, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando de ella las enemistades. El nuevo pacto no es solo una simple transformación, es hacernos una nueva criatura. Y el autor de la carta a los Corintios, en el capítulo 5, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No tendremos que estar todos los años recurriendo a otro sumo sacerdote, porque tenemos un gran sumo sacerdote ante el trono de Dios, a Jesucristo. Y Él nos dio la posibilidad de ir al Padre. Y si alguno de nosotros somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron, mis hermanos. He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Esta es nuestra labor, hombres y mujeres, nuevo para reconciliar al mundo con Cristo. Lo viejo de lo nuestro de nada le sirve al Señor, solamente lo nuevo. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó. Aquí están los constituidos, aquí están los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano amado, usted está constituido en la congregación de los santos. Usted tiene que desarrollar el ministerio para el cual fue llamado. No podemos eludir el ministerio asignado a nuestras vidas. Déjese discipular por el Señor. Déjese discipular, y que a través del discipulado usted pueda desarrollar un ministerio, ya sea apostólico, profético, ya sea evangelismo, pastor u otro maestro, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Nos necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo. Día a día son agregados a la iglesia a los que han de ser salvos, para poder llegar a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos aumentar el conocimiento del Hijo de Dios. Y sin duda que a través de su palabra lo lograremos. Dios habla a nuestras vidas porque necesitamos, sin duda, mejorar día a día. Porque tenemos que estar bien concertados y unidos, cada miembro de la congregación, unidos. Debemos ayudarnos mutuamente, según el ministerio de cada uno, según la actividad de cada uno. Y cada uno vamos a recibir un crecimiento para ir edificándonos en amor. Amén. Dios es bueno. Cumpla sus mandatos, cumplamos sus mandatos, su palabra. Dios estableció un nuevo pacto a través de Jesucristo. Por eso tiene mucha importancia, la más importante en nuestra vida. Por eso hablamos de Cristo, servimos a Cristo. El centro de nuestras vidas es Cristo. Cristo es único, el único y suficiente. No necesitamos más, mis hermanos. Busquen al Señor en la persona de Jesucristo. Les invito a orar. Dios del cielo, Dios y buen Padre celestial, queremos darte las gracias, mi Señor, por esta tu palabra que viene a renovar, Señor, a fortalecer nuestro conocimiento, Dios del cielo. Gracias porque a través de Jesucristo, de su sangre, hubo remisión de nuestros pecados, Señor. Gracias por lo que usted ha hecho en nuestras vidas, por lo que seguirá haciendo, Señor. Tome nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Reprendemos las obras de las tinieblas, Señor. Sea atado el hombre fuerte que estuviera operando en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, para que podamos despojarnos del viejo, que muchas veces nos asedia, mi Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo y te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Que tengan una hermosa semana. Medite en la palabra de Dios. Nútrase de la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios. Que estén muy bien. Chao.